Government say. Government say. Muy buenas noches a todos. No sé si se escucha, ahí estamos. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Arpa y Copa. Es bonus track esta vez. Este es bonus track, Bueno, en vivo. En vivo. ¿Sería en vivo o no sé cómo llamarlo? Porque no estamos transmitiendo en vivo. Pero algo parecido. Bueno, algo así, es como... Algo así. Por lo pronto, en directo sería. Gracias Florencia Adamczuk por la aclaración. Es en vivo, no es en directo, exactamente. Este bonus track de Arpa y Copa, lo que sería el episodio número 4. 4. Exactamente, sería. sí. Exactamente. Bien que se sentaron solos, como que... No hubo que decir, tomen sus asientos. Exactamente, Bien. la frase tomen sus asientos, no hubo que decirla para nada. Gracias a todos los que hoy vinieron hasta acá. Mi nombre es Matías León Gómez y como ya me conocen, estoy acompañado por... Marianela, Zaira Lescano, ¿cómo están? La verdad, una alegría de estar acá haciendo otro episodio de Arpa y Copa. Hoy queríamos hacer algo distinto, no solo en lo que tiene que ver con el podcast, sino también con la reunión en sí. Queríamos que sea algo por ahí distinto. Y queríamos, para los que todavía por ahí no pudieron escuchar ningún episodio, presentarles esto que comenzamos a hacer hace ya un par de meses. ¿Sí? Sí. Este proyecto, poder presentárselos a ustedes, que lo conozcan y que si les gusta, en algún momento que tengan libre puedan escucharnos en el momento que quieran, ¿no? Por redes sociales estamos en Instagram como Arpa y Copa, YouTube, pero en Instagram no nos escuchan, ¿no? En Instagram nos siguen. No nos escuchan. Y en Spotify estamos también. Exactamente. En YouTube y Spotify pueden escuchar los capítulos cuando quieran, buscando Arpa y Copa o buscando en las redes sociales cuando quieran. ¿Qué es este proyecto? Ustedes, algunos dirán, ¿qué es un podcast? ¿No? ¿En qué idioma está hablando este pibe? ¿Qué es un podcast? ¿Alguien sabe acá qué es un podcast? Sí, Tatiana, Dale, fanática de los podcasts. Lo saqué. ¿Qué sería un podcast? Un programa de radio grabado, dice Tatiana Gromick, y es la definición que también me gusta usar a mí. No sé cuál es la definición específica. Para nosotros es la correcta. Es la correcta, Tatiana, te llevas un premio. Es un programa de radio grabado que vos puedes escuchar cuando quieras, en el lugar que quieras. La idea que tenemos, ¿cuál sería a través del podcast? Básicamente es poder hablar de la persona de Jesús y también recordar a nuestros antepasados, ¿no? Hablando de los antepasados de la iglesia, de recordar a las personas que fueron precursoras y abrieron un camino para que hoy estemos acá. Exactamente. Este propósito de poder hablar de la persona de Jesús que se manifiesta a través de las escrituras, a través de las personas que construyeron la iglesia y la idea es que podamos hacerlo juntos a través de este podcast. ¿Cuál sería la idea que vos como oyente te pongas a hacer? Que en el momento en que nos escuches, sea en un colectivo, en un tren, en un subte, En casa, lavando los platos siempre hay veces. lavando los platos, como es, lavando los platos, cocinando, que también es lo tuyo me contaron. Sí, justamente. Exactamente. En el momento en que vos quieras, le das play y te hacemos compañía mientras charlamos un poco de nuestro amor eterno que es Jesús. Así que en el momento que lo puedas y quieras hacer, lo tenés disponible. La idea no es solamente que nos escuches y veas, no sé, lo que nosotros tenemos para decir, sino que ustedes también sean una parte activa, que nos escuchen con una Biblia, con lo que sea, y puedan empezar a profundizar con nosotros.
¿no? O sea, estamos hablando de un tema y que ustedes también puedan seguirlo, ¿no? Exacto, y empezamos a grabar, ya tomamos 3 podcasts, y el primero que empezamos a hacer es acerca de lo que es la palabra ginosco, que significa conocer de una manera, como de una experiencia, de una manera más profunda a Dios, que hablamos de Jim Elliot, ¿verdad? El segundo podcast. A ver, aguardame un minuto, porque me dijeron que hay uno que se lo sabe perfectamente las cosas. Ay, sí. A ver, Pauli, comentame, ¿el segundo capítulo de qué fue? Contame. Martín Lutero. Sí. Bien. Muy bien, excelente, Pauli. Lucas 9. Bien. Otro premio para allá. Un genio. Hay que tramitar. Y el tercero era de una cultura de oración que hablamos acerca de los moravos. De los moravos, está bien. Nos zafó Pauli de hacerle más preguntas. Está bien. Zafó Pauli. Esos son los capítulos que por ahora tienen disponibles y que en el caso de que quieran escucharlos, saben, en el momento que quieran poder profundizar tanto en personas que marcaron la historia de la iglesia como en una reflexión. Así que bueno, ahora vamos a comenzar con este bonus track que trajimos. ¿Sí? Para esta nueva sección que vamos a meter en este bonus track, queremos entrevistar a una serie de personas que ahora van a ver. Ah, bueno, tenés mic, no tenemos que compartir. Tengo micrófono. Hola. Y queremos hacerles un par de preguntas referentes a ustedes, a su relación, conocerlos, que se den a conocer a los chicos un poquito más de la historia de amor que vivieron, que viven y que vivirán ustedes juntos por muchos años, por la eternidad. Así que, en definitiva, Hasta que Jesús vuelva. en definitiva, queremos preguntarles, en primer lugar, que nos cuenten más o menos cómo se conocieron. ¿Sí? Que cuenten así un poco la historia a todos nosotros de cómo fue ese momento, ese flash, la chica del vestido azul y... ¿No fue así? No fue así. Contanos, Vicky, ¿cómo fue? Yo tengo que contar. Cualquiera de los dos, el que quiera. Nos conocimos como se conoce a la gente. ¿En Se dónde? ve, Datos, ¿no? Opiniones, se vamos. saluda. Contexto. Se saluda, hola, mi nombre es tal, mi nombre es cuánto. ¿En qué lugar? No, nos conocimos en el año 2013 en un congreso de arte, de artistas cristianos de nuestro amigo Pablo Larrañaga, amigo que teníamos en común. Y en ese congreso él fue el primero que hizo, ahora este año está haciendo el 10º, sé que hay chicas de acá, o no sé si algún chico también que va a ir, si a alguien les interesa las artes plásticas, artes visuales. Es un lindo espacio para conocer otros artistas cristianos, hacer conexión, conseguir novio y cosas así. Mirá, el arte. Bueno, en el primero que se hizo en el 2013, él fue como tallerista, a robar como un campeón. Hermoso. ¿No? No, fue a hablar de diseño, porque él es diseñador gráfico, por si no lo sabían. Y yo fui a ayudar en la venta, en el stand del fondo. Yo estaba en el stand del fondo y era tipo multiuso, ¿viste? Vicky esto, Vicky lo otro. Como ahora, mismo rol. Pero con una nena en brazos. Ahora tengo una nena en Se brazos, en complica ese más. momento era flaca, esbelta, soltera. Una cosa increíble, una Tremendo. belleza. Sin igual. Sin igual. No, y nada, ni siquiera Pablo ni siquiera nos presentó, aunque él se atribuye que nos haya presentado, pero no fue así. Fue Yo cara estaba dura mía. sentada en el stand ahí esperando que alguien venga a comprar algo, una remerita, un cuadrito, nadie En venía. tu cara, Pablo Y Larrañaga. vino él y se acercó y me dijo, hola, así hablaban. esa ¿Por qué hablaba así? Claro, era una época donde Había estaba cambiado me- la voz Sí. a propósito. Tenía Hola. una papa atravesada, me acuerdo. Sí. Estaba comiendo Después, ahí. después Dios lo liberó. ¿Cómo hablaba? Oh. Ah, sí, me acuerdo. Lo cambié. Era medio Barney. Claro, yo hacía tazas sublimadas, no sé si alguien se acuerda, y le había hecho las tazas para el congreso a Pablo para vender, entonces vino él y flasheó que yo era diseñadora también. Y
me empezó a hablar de diseño, viste, cosas técnicas, diseñadores famosos. No entendía nada. No, nene, yo abro el Paint y diseño con eso. No, y empezamos a hablar así, hablamos bastante. ¿Te acordás que le sacabas el cuero a un músico que había ahí? No le saqué el cuero. Había un músico. Trapitos al sol. Había un en esto. músico que es una persona que yo no tengo nada que recriminarlo porque me parece que es Muy buen buen artista y sé que es un cristiano, al menos por lo poco que lo conozco, un buen cristiano. Amén. Y él me preguntó, ¿qué te parece este tal? Yo estaba tanteando para ver qué claro. tipo de hombres le gustaba, ¿no? Entonces, Era un tipo grande. Y canta bien ese, y Era claro. un tipo grande. Para que se den Sí, una bueno. idea, ex esposo de Denise. No. Denise. No, no, Ojo, hay que decir censurado, nombres. censurado. Un esta hombre parte. grande, un hombre grande. Ah, pero uno va bien. De hecho, estuvimos con la hija de Denise. ¿Te acordás que estaba ahí también la nena? Estaba ahí. Denise Dumas también estaba. Estaba ahí. Sí. Y nada, me preguntó qué te parece. Y no sé, no me gustaba el estilo de música que cantaba, ¿no? Porque era un estilo muy popero. Bueno, perdón, me preguntaron. Me hacía así mi marido. No, Pero sí, vamos a la... Veo que Sí, te bueno. acercaste vos. Sí, él se acercó. Ok. ¿Por qué te acercaste? O sea, ¿te impactó? ¿Ya la viste y te impactó? ¿Cómo fue eso? No fue amor a primera vista. No. No. No fue, lamentablemente. De ninguno de no los fue. dos. De ninguno de los dos, pero me acerqué porque según nuestro amigo en común había dicho que ella tenía problemas con la iglesia, o sea, con el faro, a donde estamos nosotros ahora. Yo no veo ningún problema. Durísimo. Y bueno, yo me ¿Quieren acerqué... después, perdón, entre bambalinas, después les cuento qué es lo que él pensó, cuál era el Claro, problema? se había mal interpretado todo. Y bueno, yo me acerqué para ver qué tipo de problemas tenía, qué sé yo. De curioso, de ver el mundo eclesiástico. Y más que yo era del interior, bueno, todo eso, no conocemos nada. Para nosotros cualquier iglesia de Buenos Aires es grande y todas esas cosas. Entonces quería saber. Y me dijo que no tengo ningún problema en el faro, yo estoy re bien. Es más, hago 50 horas, vienen 5 millones de personas. Doy palabra profética en las obras de teatro, todo. Tranquilo. Y ya está, le digo, no necesitas nada. Esperar a que Cristo venga. Y ahí empezamos a charlar. Me acuerdo que vos tenías un bonobón para mí y no me lo diste porque tenías vergüenza. No, ¿te eso acordás? fue después, mucho después. Bueno. Pero 2 días después. Ya pues. se Sí, empiezan ya a, el otro ya se día fue empiezan a cumpleaños de confundir. Se empiezan a confundir los recuerdos. Era el día anterior del cumpleaños de Gastón, eso, el día que nos conocimos. El otro día fue el cumpleaños y él en ese momento tenía otra chica que era muy amiga de él y es el día de su cumpleaños. No, Estuvo no, todo el no. tiempo con su amiga de años. No, Y me saludó nada más. Y no, ese día no te compré un alfajor, Un era. alfajor, un Jorgito. No, después le pregunté, che, ¿hicieron algo por tu cumpleaños al otro día? Y no sé, ayudaste un montón a Pablo, te dio una torta, algo, nuestro amigo, lo reayudó en el congreso. No, nada. No. Cero, el cumpleaños. Me acuerdo que había tipo hecho laburó. fideos y los tiraron al inodoro. Estaban todos pegados. Entonces le compré un alfajor, pero cuando, re poca plata, compré uno solo para él. Claro, cuando se le iba a dar estaba Pablo, la mamá de Pablo, el otro amigo. Había como 5, no le voy a dar el alfajor solo a él. Entonces me lo llevé y me lo comí yo, Muy bien. básicamente. Muy buena, muy Ahí buena. nos Te conocimos. comiste el regalo, Pero espectacular. tampoco fue porque me gustaba Gastón ni nada. Nada Simplemente- más porque me dio pena, porque su cumpleaños trabajó y no. Ah. Bueno, viste que a veces la pena ayuda. Muy bien, bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta de esta entrevista y sería ¿cómo se enamoraron? Pero que nos cuenten el proceso de enamoramiento. Eso te la dejo a vos, Gastón. Pasa Gastón, palabra. Gastón. El proceso de enamoramiento. Bien, fue empezar a conocer, a descubrir las cualidades que tenía Vicky. Fueron las que me fueron acercando a ella, de ver lo servicial, lo laboriosa, lo trabajadora. Me contaba de sus experiencias y como que también uno se va acercando a esas experiencias que ella va contando. Y hasta que me empezó a hacer parte. Habían palabras que ella me decía, porque todo era por chat. No teníamos ni un mango para llamada por teléfono, no había WhatsApp, nada, era todo por Facebook. No teníamos... No teníamos nada. Le tuve que comprar una cámara para poder vernos. Re trucha la cámara. Parece que estaba dentro de un baño. Era horrible la cámara. Y para colmo, cuando queríamos hablar,
estaba toda la familia, porque ellas vivían y estaba Caro, estaba Melanie, y nunca podíamos hablar en serio, ¿viste? Siempre había gente alrededor. Siempre. Y uno quiere ser más romántico a veces, pero con gente, obviamente, se inhibe. Claro. Pero bueno, las bendigo. Pero bueno, más allá de eso, ella fue... Perdón, Mati, perdón. Tenés una línea, perdón. Más allá de eso, ella utilizó palabras que me hacían parte de su vida cotidiana. Por ejemplo, bueno, no te hagas problema, te voy a ayudar en esto. Y ahí veía el amor de ella como decía, bueno, ¿por qué se interesa en mí? ¿Por qué me hace parte? Y había palabras que me iban cautivando de parte de ellas y me iban enamorando. Entonces, qué lindo que te hagan parte. Y ahí eso también me fue despertando ese interés que ella tiene. Wow. Y la última pregunta que quiero hacerles es respecto a que su noviazgo tuvo la particularidad de ser a distancia. Uf. Y es algo bastante difícil y atípico hoy en día. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Cómo era? Me interesa, ¿sabes qué? Sobre todo ese momento por ahí en el que, no sé, se extrañaban o los momentos, los días previos a verse, ¿cómo eran esos días? Fue difícil muchas veces. Muchas veces lloramos a distancia entre los dos, diciendo porque realmente a veces uno se necesita. Básicamente no con palabras o solamente estar. Y esas ausencias eran devastadoras para mí. Para ella también, creo. Había situaciones que nos excedían, lo económico nos excedía. Y realmente cuando nos veíamos era un disfrute, era al otro día no poder dormir. Bueno, ella viajaba toda la noche, a veces cuando viajaba en colectivo, cuando podía viajar en colectivo, y algunas otras veces pudimos hacer el esfuerzo y viajar en avión. En burro también. En burro también. Wow. Eso sí es amor. Y pasaron, creo que 6 meses fueron lo máximo, o 4 meses. Sí. Sí, más o menos. 5 meses más o menos sin vernos, todo por chat y esas cosas. Y bueno, fue difícil, la verdad. Pero bueno, es con ansia, se espera con ansia, con amor. Uno prepara el corazón para recibirlo, para todo eso. Y creo que por amor a uno no le cuesta pasar una noche en vela, esperando a la persona. Wow, no, listo, ya cerremos todo Cerremos acá, acá, ya no, apagame ¿para qué? todo, nos vamos Wow. con esa frase. Por eso lo dejé hablar a él, ¿viste? Yo hubiese hecho chistes malos. Muchísimas gracias a ambos por Por compartirnos tan hermosa historia. Pero no son los únicos que queremos hacer partícipes y que ustedes conozcan la historia que hay detrás de ellos. Así que a esta segunda pareja, ¿querés presentarlos? Queremos llamar a Pauli y Flor. Sí, por favor, un aplauso Un grande aplauso para Pauli y Flor, fuerte. por favor. Vamos. Hay Están los gritos fans. de amor. Gritos de Gritos de amor. Acá al lado Sí. mío, por favor. Acá al lado mío, Pauli. Muchísimas gracias. Amo, que sabes una cosa, Flor pasó ya hasta con la Biblia. Con es la una Biblia. genia. Ah, fue Pauli. Fue él, Pauli. fue él. Por las traje yo dudas. para que figure nomás. Ah, ok, para que se Queda vea. linda, El que queda pasó a linda. saludar a la iglesia Para que y sube con la con Dai. Para que salga la sube foto. con la Biblia y no la usa, pero sube con la Biblia. Bueno, esto más o menos. Exactamente. No nos dijiste nada que estaba todo esto. Esto es así. Estoy muy Esto es nerviosa. así. Espontáneo, espontáneo. Espontáneamente. Así que arrancamos con ustedes también con la primera pregunta. Y la consigna es la misma, así que ¿cómo se conocieron? Así brevemente, una historia que nos puedan narrar de cómo fue. Te dejo a vos eso. Por las dudas. Yo ya lo advertí, por favor, ten cuidado con lo que haces. No hagas tantos chistes. Tranquilo, Pauli. Tranquilo. Bueno, nos conocimos en el año 2005, Fua. cuando yo tenía apenas 14 años. No, El año no. de 15, Alto ahí Buenas la tardes. policía en la puerta. más o menos. Bueno, fue un cumpleaños de 15 de una amiga en común, Paola Sivak, la voy a nombrar porque yo le agradezco siempre por habernos invitado, porque Gracias, Pau, y que el parto salga todo bien. Un saludo para por Pau. tener un bebé.
Sí, una amiga de la infancia que donde yo iba a la iglesia anterior, nada, nos criamos juntas desde que casi nacimos. Después en un momento ella se vino acá al Faro y ahí medio que nos distanciamos por un largo tiempo. Y no sé por qué para el cumpleaños 15 me invitó, la verdad, porque hace mucho que no nos veíamos realmente. Bueno, gracias a Dios que nos invitó. Que me invitó y pude ir. Eres mica, amigo. Sí, bueno, Gracias. avisá que no ibas a ir. Ah, sí, justo ese día me levanté con conjuntivitis en un ojo. Conjuntivitis, perdón, me comí una S. Y no iba a ir. Después dije, no, ya fue, voy igual. Tengo ganas de ir porque hace mucho no la veo. O sea, enamoraste a Pauli con un un ojo ojo. rojo, tipo Bueno. frutilla, ¿no? Eso es Así. amor. Bueno. Sí, sí. Tenemos fotos de la primera Sí, hay- vez que nos vimos. Hay una que es impresionante. Flor está con unos anteojos, ¿no? Sí, Míos. porque Por la tenía el ojo muy mal. Muy cancheros los dos. Y Pauli, ¿cuál fue tu reacción cuando la viste y cuando charlaste con ella? Estuvo bueno porque no, la vi y en mi humildad dije, estas son. Yo no tenía 33 años como ahora, tenía 17, ojo. Ella tenía 14 y yo 17. Uf. ¿Ok? 17 años de aportes tenías Sí, vos. 17 años en cada gamba. Sí. Y entonces cuando la vi, dije, bueno, estas son las minas que nunca me van a dar bola a mí. O sea, dije, qué linda mina, me acuerdo cómo estaba vestida, todo. Y dije, bueno, este es el tipo de mujer que Pauli nunca va a tener. Se tiró bajo. Sanidad interior por acá, por favor, si puede ser. Gracias. Sí, dije demasiado para mí. Dije, nunca una persona así. Por ahora era todo físico. O sea, me había atraído físicamente y dije, es el estilo de persona que nunca me daría bola a mí. Bueno, después de un par de años, al final sí. En tu cara, Pauli, toma. Tu cara, Pauli Luce. En ahí ese lo tenés. momento estábamos los dos a la misma altura. Hay que aclarar. No. O sea, se enamoraron antes de que Flor pegara su último estirón. Esto es muy fuerte. Mucho tiempo. Y yo ya empecé para abajo, viste que yo creo que la vida es como una cuesta, arrancás así, creces y después te empezás a encorvar de nuevo. Bueno, parece que yo ya cada vez estoy más chiquito. Proverbios de Pauli 24/5, ¿no? Ese. Uy, no sabés los que tengo. Después también queríamos indagar en esto, en el proceso de cómo se fueron enamorando. Dijiste recién que primero fue como te atrajo físicamente, pero bueno, me imagino empezaron a charlar y esas cosas. ¿Qué fue lo que te empezó a enamorar? ¿Querés arrancar vos o arranco yo? Primero las damas. Bueno, en ese momento estaba Messenger, mucho en auge, los ciber, entonces fue una herramienta muy útil en su momento. Y teléfono de línea, porque no había celulares. Al Tremendo. menos Para nosotros no ustedes, teníamos. centennials. Sí, o sea, nos llamamos, pero por teléfono, así de línea. Era Llamar esperar- y que atienda a tu padre. Era muy Sí, bueno. a mí me atendía, me acuerdo, Gigi. Pero no, bueno, fue medio complicado al principio por mi edad, obviamente, ¿no? Mis padres como que estaban ahí medio pendientes de quién es este nuevo chico que aparece por casa, porque encima vivíamos muy cerca. A diferencia de Vicky y Gastón, nada, éramos 6 cuadras de diferencia nada más. Pero nada, hablábamos un montón por chat, mucho. Y paseabas el perro. Apa. Buenas tardes. Gigi está ahí, no la Ay. vi. Comentarios. Bueno, y el perro, pobre, yo lo sacaba a pasear. Tenía un perro, mi primer perro que lo amé mucho. Homero se llamaba. Homero. Y bueno, lo paseábamos todos los días. Y bueno, como vivía tan cerca, dije, bueno, vamos a visitarlo a su casa. Y iba con el perro hasta su casa y veía cómo trabajaba. Ese chamullo del perro, me vuelvo loco. El perro ya iba solo, ya no, Sí, ya no hacía ya falta tenía el correr. Hacía la recorrido suya, el armado. perro. Él me llevaba a mí. Y a vos, Pauli, ¿qué fue lo que te enamoró de Flor? Bueno, te digo, primero físicamente me atrajo y después la empecé a conocer y la verdad no estaba tan maduro espiritualmente como para decir, a ver si esta mujer tiene de Dios o no. Sin embargo, yo me acuerdo que mucho antes de conocerla a ella, yo ya venía orando por una mujer, no es que de repente cayó así del cielo. Yo creo que previamente se podría decir como que había hecho la tarea. Sin saberlo, yo ya estaba orando por ella. Yo ya estaba orando por una mujer íntegra, cristiana.
Y cuando la conozco a Flor y la empiezo a conocer cada día más, veo que tiene un corazón sensible. O sea, creo que ya estabas en la hora feliz, dando una mano, amando a los Tengo niños. 11 años, creo. Bueno, y empecé a ver cosas que me atrajeron. ¿Se dice así, atrajeron? Está todo válido acá. No solo físicamente, sino espiritualmente, internamente, como mujer, como hija de Dios. Entonces, eso es lo que me iba confirmando, de que esa era una mujer que a mí me agradaba, una mujer que sirva a Dios, que ponga a Dios en primer lugar, y hoy en día veo que es una de las pocas certezas y seguridades que tengo, es de que es una mujer de Dios, y que agradezco a Dios cada día de su integridad, porque su integridad ayuda a mi integridad. Entonces, en ese momento fui descubriéndola y hoy la descubro cada día más, y descubro cosas buenas. Wow, cuántas frases románticas Hermoso. esta noche. Bien, y por último queremos hacerle una pregunta muy importante, que es ¿en qué sienten que maduró su amor desde el principio hasta ahora? En esa comparación que podemos hacer, ¿no? Desde cuando se conocieron, cuando empezaron a enamorarse, a la actualidad. ¿Qué cosas sienten que el amor maduró, cambió? De etapa de noviazgo, al casamiento y demás. Habla porque ¿Querés estoy arrancar yo? pensando. Sí, te doy tiempo. Bueno, yo me acuerdo que había algo interesante que para los novios les cuento, que hay un tema que dicen para saber si estás seguro o no con quién te vas a casar. O sea, estás, por ejemplo, te lo digo a vos, Mati, está tu vieja y Zaira en un bote. Una se va. Dante Gebel remix. Sí, una, Esa prédica no me Style. gustó nada. al principio. una se tiene que ir. Bueno, yo hubiera elegido a mi vieja. O sea, en ese momento que me hicieron esa pregunta era, hubiera elegido a mi vieja. Y vos decís, che, pero no, te ibas a casar o no sé en qué momento. Pero pará, fue, eso me lo dijiste estando de novio. Por eso No, esa prédica. no, Yo por eso, Pauli. por eso no me digo, gusta. fue previo. Entonces, hoy digo, che, viejita pobre, pero te vas al cielo y más. Bueno, orá porque te vas. Entonces veo que en un montón de cosas maduré en ese sentido, de que inseguridades que uno tiene porque no conoces a la otra persona, conoces una parte de la persona porque como cristianos no convivimos, nos la jugamos en fe. Y cuanto más empezás a conocer a la otra persona, si es la que Dios autorizó y te permitió casarte, bueno, yo veo que recontra maduró mi amor por ella y mi amor por Dios, porque bueno, en ese momento mi vieja estaba primero, pero hoy Flor sigue siendo la segunda, porque primero está Dios. Y creo que en cualquier relación, tal vez podemos decir, no, ella es la primera. Si Flor es la primera en mi vida, hay un error. O sea, por más que suene fuerte o feo o lo que fuera, el día que Flor ocupe el lugar de Dios, eso algo me va a estar diciendo que estoy haciendo las cosas mal, que las prioridades en mi vida no están bien, ya sea Flor, mis hijos, la casa, el trabajo, lo que fuera. Si alguien ocupa el primer lugar antes que Dios, estoy haciendo las cosas mal. Y hoy maduré en ese sentido, por mi parte. De que, bueno, No, y a mí lo hoy que, es se Dios me, y Flor. lo que se me ocurre es que, a ver, creo que a diferencia capaz de pobre Vicky Gastón, que no sé cómo hicieron para tanto tiempo no verse, nosotros era como ya demasiado. Era estar todo el tiempo juntos, todo el tiempo, todos los días. Y creo que todos los días, o sea, Sí, salías de la escuela Era y terrible. venías a casa. Te iba a buscar a la Re ¿Le escuela. ayudabas a hacer la tarea también? re pegados. No sé. ¿No? No, pero venía, se escapaba, venía para acá. Sí, Se rateaba, perfecto esto. No, No, nunca después me de rateé. clase, Ah. pero en vez de ir directamente a tu casa. No, a veces paseaba. Tus viejos no van a escuchar esto, ¿no? No, por favor. Venías directamente a casa. No, sí, era como demasiado tiempo juntos. Bueno, y a ver, ese tanto estar tiempo juntos, como que ya nos conocíamos todas nuestras reacciones, o sea, porque uno si se ve poco es como que siempre está como todo lo lindo, lo bueno, lo divertido, pero no sé, hemos pasado capaz peleas como nada, o cosas feas que nos pasaron en nuestras familias, o pérdidas, entonces como que nos pudimos acompañar en varias
cuestiones de la vida, no solamente como lo lindo. Ya desde noviazgo, ¿no? Entonces, saber soportar o poder acompañar capaz también en momentos difíciles está también bueno. Cómo uno reacciona, ¿no? Frente a esos momentos difíciles. También estando en noviazgo es muy importante ver cómo la otra persona te acompaña en un momento difícil. Y, perdón, y lo último. De como Flor decía, de no engañar al otro porque nos vemos el fin de semana, o no engañar al otro porque lo veo una vez cada 6 meses, sino que ser íntegro y ser sincero en cada momento. De no caretearla al otro, de no, mirá, yo me porto bien, y después cuando se va tu amado /A, sos cualquier cosa. Sino que si sos cualquier cosa, sé cualquier cosa en todo momento. Y si sos íntegro, sé íntegro en todo momento. Eso de engañar en el noviazgo para después destaparnos en el matrimonio es algo terrible. Porque eso de vender algo que no sos para comprar al otro y que después el otro diga, che, pero pará, vos no eras así. Eso yo lo veo como una traición. Por supuesto, hay cosas que, no sé, capaz vas a laburar y no te pones el perfume más caro. Está bien, ponete el perfume más caro para ella. Pero si no usas perfume nunca, decile que no usas perfume. Usen perfume igual, por favor. Usen perfume, pero no la caretes, porque si no lo o la estás engañando y en el matrimonio te destapás y el otro va a decir, me traicionaste, vos no eras así. Eso es interesante. Para las mujeres, si no cocinan o si no le gusta, como digan, Avisen desde el todo. principio. Desde el No principio. me gusta, no es lo Todo. mío, todo. Estábamos Es muy verdad. advertidos nosotros. Exacto. Tu familia me advirtió mucho. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Basta. Te hicieron buena fama, al parecer. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Un fuerte aplauso para Pauli y Flor. Gracias a usted. Y quiero invitar a la última pareja de esta noche que nos va a acompañar y que vamos a conocer un poquito de su historia. Y ellos son... Joel y Jackie. Vamos, un aplauso para ellos. Gracias, Pauli. La entrega del micrófono Espera que a ahí el vienen querido mis Joel. dos amores. Vienen de. Son tres. ¿sí? Son tres, Somos son tres. Viene Oli. Viene Oli también en los brazos de su madre para ubicarse. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, Bien. bien. Gracias por la invitación. No, un placer No, tenerlos. muy lindo el con- hotel que nos alquilaron también. Gracias. De nada, lo mejor para ustedes. La misma consigna es, cuéntenos brevemente cómo se conocieron y cómo se enamoraron. Jackie, Vas a hablar más vos igual. ¿cómo me conociste? Habla al micrófono. Bueno, Oli hola, quiere hablar primero. también. A nosotros nos pasó muy parecido que como a Pauli y a Flor. Yo tenía 14 por cumplir 15. Bueno, otro más. Cada vez que. Buenas tardes. Y Juan otro. 18. 18. Ah, peor. Pero. No. ¿Qué pasó ahí? Llamen al 911. Ya empecé a aportar al ANSES y todo en esa época. Bueno, íbamos a íbamos a la misma iglesia y como era una iglesia muy chiquitita, o era me gustaba él o me ¿O gustaba te él. casado con un primo? No, mentira. No. Esto no lo vamos a. Esto no Censurado. se censura. Esto no. Pero era chica la iglesia, en serio. Éramos todos familia y nosotros dos, ponele. Claro. Otra no quedaba. Pero... Y bueno, se empezó a acercar Joel. ¿Para qué? ¿Cómo otra no quedaba? No, otra no Ah. quedaba en el sentido de que si no tenía que ir a buscar a... Y a otra iglesia no íbamos nunca encima, porque Claro. era como muy cerrada la iglesia, entonces era... No, al principio ni nos mirábamos, vamos a resumirlo. Ni nos mirábamos. Pero pará, yo te conocí cuando tenías 8 años. Claro. Bueno, Bueno, esto cada vez más tremendo. Chicos, ¿podemos contar una historia de la cual la policía no los vaya a buscar después? Por favor. Bueno, pero no fue culpa de Dios, qué sé yo. No. Y Joel tenía 12, se notaba mucho la diferencia. Ah, yo tenía 12, ya era bastante grandulón. Ya andaba mirando otras nenitas. Y sí, bueno. Nunca me lo dijo en 10 años, me lo hice hoy. Esto está grabado. Che, lo va a escuchar Está Oli siendo cuando sea grabado. grande. Lo va a escuchar Hola. Oli, No, esto, no, qué Oli, no, hermoso. No, Perdónanos, y Oli. nos conocíamos, bueno, porque íbamos a una iglesia mucho más chica que esta, muy familiar. Y ellos empezaron a ir más o menos cuando ella tenía 8 años. Y... ¿Qué dice?
y yo tenía más o menos 12. Y bueno, como había mucha diferencia de edad, quizás no veía a Jackie. Pero después cuando empezamos a crecer, quizás me fue atrayendo muchas cosas de ella. Ya me engancho las dos preguntas. Me fue atrayendo muchas cosas de ella. Nunca se queda quieta, siempre está emprendiendo cosas, siempre está trabajando. Tiene un corazón muy lindo y además siempre fue muy madura para la edad que tenía. Y yo siempre fui así, así que imagínate. Bueno, ya está todo dicho con eso, ¿no? Entonces me parecía muy interesante el tema de poder estar con ella. Y bueno, de a poco me fui acercando, ¿no? Sí, le pidió el número de teléfono a la prima, que era mi amiga. Claro, sí, le pedí número y no nos mandaba muchos mensajes porque salían re caros los mensajes en esa época. Nos quedábamos sin crédito, yo tenía Movistar y ella personal, peor. Así que nos pasamos los dos a personal. Me pasé, cuando conseguí el primer trabajo... Este segmento está auspiciado por... 20, chicos, porque me pasé a 20 ahora. Entonces, bueno, hablando también como todos, ¿no? Por celular, qué sé yo. Conseguimos un día de poder encontrarnos cuando ella tenía un tiempito entre que iba al colegio y a la gimnasia, ¿no? Bien. Bueno, y fui y charlamos. Y primero me dijo que no. Pero Bien insistí ahí, en el momento esa y bueno, perseverancia. me dijo, bueno, vamos a ver. Porque bueno, al ser chica y el padre como Flor, ¿no? Tampoco quería que esté conmigo, no sé. Y siempre era muy vago cuando era chico. De verdad. Pero bueno, nada, ella después me dijo que sí. Y yo le dije, bueno, pero si nos vamos a poner novio, yo tengo que hablar con tu papá. Y ahora ella me dice, no, ¿cómo vas a hablar con mi papá? Me va a matar, qué sé yo. Y bueno, tomé fuerzas y después de un tiempo fui a hablar con el que iba a ser mi futuro suegro. Está bueno eso, perdón, está bueno eso, que no hacer las cosas a escondidas. Y si alguien quiere algo serio con otra persona, empiece por ponerlo a la luz, ¿no? Porque Dios también bendice ese lado. La palabra dice que hay que honrar a su padre y a su madre. Y es una forma, creo que Jackie también al acceder, decirle, te estoy honrando, yo no quiero que te enteres por otra boca que estamos saliendo. Y fue difícil, de verdad, la charla con mi suegro no, porque mi suegro empezó a hablar de cualquier cosa, porque mi suegro... Y después decía, bueno, puedo hablar yo. Aparte sos recomprador, digamos, la verdad. Sí, compro de todo. Y nada, se pudo dar esa charla. Que caga el caso, lo digo despacito para que no me escuche Jackie, pero me dejó solo hablando con el padre. ¿Cómo? Que me dejó solo hablando con el padre. Ah. Era como yo y mi suegro y un sillón en cada uno. Y bueno, y hablamos y me dijo, bueno, muy bien, gracias por venir, por hablar, pero no. Hasta que no termine secundario, no. Faltaban como 3 años, ¿no? Bueno. Fue a mono. Fue a mono, diría Pauli. Todo el tiempo nos escribíamos muchas cartitas. Muchas cartas, sí, re lindo. Las mías eran de media hoja y dijo él 3. Claro. Así como, encima tengo la letra así chiquita, así que imagínate lo que escribía. Como con el micrófono, digamos. Exactamente. Tal cual. Y Jackie, contame, ¿qué fue lo que ibas descubriendo en Joel que te enamoró? La peluca. ¿La peluca? No, la verdad que lloraba mucho. Porque si bien me gustaba físicamente, el tipo era un desastre. ¿Viste? Claro, era. Pasado. Dije era. Pasado. Dije Pasado. o sea, para lo que era mi familia, la verdad que no se rateaba de la escuela, hacía un montón de cosas feas. ¿No? Copía en la calle. ¿Eh? Copía en la calle. Ay, no. Están tirando el prontuario acá Claro, nomás. entonces como que lloraba mucho. Señor, si voy a estar con este muchacho, tienen que cambiar muchas cosas. Y no, la verdad que siempre fue muy carismático. Ganó por ese lado, me parece. Vamos. Carisma. Bien. Como muy carismático, muy simpático, yo siempre más seria y la verdad como que me dio vuelta a eso. Y mi última pregunta tiene que ver con estos 3 años que tuvieron que esperar para formalizar su noviazgo.
¿Cómo fue ese momento de espera? Porque imagino que, a ver, vos que le escribías 3 hojas de carta, que le mandabas mensajitos, estabas loco de amor, ¿no? Sí, además ¿Cómo siempre fue fue muy- esa espera? ¿Difícil, fácil? ¿Cómo fue? No, y bastante difícil, como decía, creo que Gasti. Nos uno- veíamos al final de la reunión, nos damos un beso nada más. O sea, Claro, pero saludamos en la el cachete, mejilla. claramente, ¿no? Claro. Aclaración. Vale aclarar. Claro, claro. Entre paréntesis. No, fue bastante difícil. Más porque uno al ser un poco más grande, a tener 18 años quizás, tiene más libertades. Yo por ahí andaba en la calle, todo, y no me podía ver con ella. Y quizás más de una vez, está mal lo que hicimos, pero la iba a buscar al colegio sin que el padre lo sepa. Me acompañaba a la parada. Me acompañaba para me escapaba de mi trabajo. Con razón me echaron después. Me he Muy malo, muy malo. me he escapado del trabajo para... Eso es lo que no tienen que Claro. hacer. Eso es el amor. El amor. No, sí, fue muy difícil. Pero hablando de- encima se salía más temprano del trabajo por 5 minutos, porque era para tomar el colectivo y Eran ahí me 5 dejaba. minutos, claramente. Eran 5 minutos y yo salía a 3:30 de laburo y me escapaba a las 12. Por 5 minutos de estar con ella. Y la verdad que fue difícil. Como creo que sacó lo más lindo de mí toda esa espera, porque nunca pensé que tenía tanto amor adentro, que lo expresaba de diferentes maneras. Y lo que más, en todo ese tiempo, lo que más me costaba era amar a mi suegro, ¿viste? Porque era la persona que me estaba alejando de la persona que yo amaba. Y sin embargo, un día hablando con ella, estaba muy mal, los dos, porque no nos habíamos hace un montón, y yo le dije, vos quedate tranquila, que yo voy a tratar de que tu papá me quiera como un hijo. No te va a querer nunca como un hijo, no ves lo que sos. Mujer de poca fe. Gracias por todo. Y yo con todo lo que podía iba, lo saludaba, me saludaba serio, todo, pero siempre insistí, porque siempre quise que esto para también como para, no Esto sé va a si... estar en YouTube. Sí, sí que lo escuche Santito, que es como mi viejo. También como enseñanza, por ser una manera, siempre quise que mi familia esté unida, tanto como la mía, como la de Jackie, porque siempre creí en una familia con ella y creí que íbamos a tener en un futuro hijos, como Dios nos dio a Oli. Y no quería que en mí haya bronca, rencor, odio o cosas así contra mi suegro, porque sé que uno le termina alimentando de eso a su hija o a su hijo. Entonces yo no quería que en mí haya un odio para que el día de mañana mi hijo no se sienta cohibido de estar con sus abuelos, que tienen todo el derecho de estar. Entonces siempre traté eso, de que nos llevemos bien a pesar de todo. Y hoy día, bueno, están mis cuñados y no me van a dejar mentir ninguno. Soy uno más de la familia. Nada, mi suegro a veces va a mi casa y me llama a mí, no la llama a ella. Me enseñó a manejar, me llevó a la costa. Un montón de cosas. Abro la heladera como si fuera mi casa. Comemos a veces hasta lo que yo quiero. Y mis cuñados a veces me odian, ¿no? Por eso. Pero, o vamos al lugar que... ¿Cómo levantó la mano Tamara? Lo levantó también ahí Mati, ¿no? Ángel, Mati. Ángel. Y nada, yo le doy gracias a Dios por eso, porque sin saber en ese momento dije yo voy a ser uno más de la familia y hoy lo puedo ser. Y no hay nada más lindo que tener una familia que la que Dios me dio, como mi mamá y mi papá, y mis suegros que son como mi mamá y mi papá, y mis cuñadas como mis hermanos. Es hermoso, chicos, así que si alguno tiene ahí algún problemita que resolver, métanle onda, que no hay nada más lindo que eso. Wow, la verdad que hermoso. Muchas gracias, Yoli y Jackie, por compartirnos acerca de su historia de amor. Y bueno, Un aplauso, por un favor. aplauso. Bueno, principalmente el propósito de las entrevistas era poder ver que todas las historias de amor no son iguales. Mati siempre dice como que no hay una regla, y es verdad, como la acaban de escuchar. Y también es para poder adentrarnos en este tema que vamos a hablar, que es Jesús como esposo. ¿Sí? Realmente podemos ver que en las relaciones interpersonales también se refleja esta relación de lo que tenemos con Jesús, de nuestro amor con Él. Así que vamos a comenzar con el mensaje de esta noche. Y queríamos comenzar con un versículo de Apocalipsis 19, de 7 al 8, y dice:
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La verdad que todas estas entrevistas que estuvimos haciendo, las historias que estuvieron conociendo también ustedes, no estuvieron para nada pautadas, ni dijimos, bueno, vos decís esto, vos decís lo otro, pero es tremendo y cada vez me asombra más cómo en estas historias podemos ver tantos principios y realidades espirituales, cómo podemos ver el amor de Dios plasmado en una relación de familia, en una relación de esposo y esposa. Y esto es precisamente porque Jesús para la iglesia ocupa ese rol, ocupa ese lugar de esposo. El versículo que acabamos de leer en Apocalipsis es exactamente en el contexto de ese momento preciso del regreso de Jesús. Es decir, transcurrieron los últimos tiempos, transcurrieron la gran tribulación y Jesús se dispone a regresar, por fin, después de años y años de espera, de que surjan burladores de este acontecimiento, de que haya gente que no cree que vaya a pasar, y todo lo que hoy vemos que se manifiesta en el mundo, llega ese momento preciso y Jesús comienza su vuelta. Y podemos verlo en el libro de Apocalipsis en distintos roles a Jesús. Lo podemos ver como bien habló Flor el sábado pasado, que habló sobre este rey soberano, se manifiesta de esta forma para la tierra, para las naciones. Lo podemos ver como un juez justo en todas las cosas que hace. Pero cuando se trata de su iglesia, cuando se trata de la iglesia de cada uno de nosotros, el rol principal que cumple Jesús es de esposo. ¿Y qué mejor que graficarlo que a través de estas historias que estuvimos escuchando? Porque la principal historia de amor, la principal historia de un matrimonio tan hermoso y exitoso, siempre será la de Jesús y la iglesia. Una historia y un matrimonio que va a durar por la eternidad. Por eso es tan clave entender este lugar y esta faceta de Jesús como esposo, que tantas veces como que entramos en choques, ¿no? Como que, a ver, nos cuesta a los hombres decir, yo soy la esposa del Cordero, ¿no? Como que cuesta decir eso. No sé si a las chicas por ahí les parece más natural o qué, pero no está tan naturalizado el tener esa identidad como iglesia, como hijos de Dios. Sin embargo, vemos que en estos últimos tiempos, vemos que la iglesia que se prepara para recibir a Jesús es una iglesia que se autopercibe como esposa, ¿sí? No está hablando, podría decir, y está buenísimo, no está diciendo y los hijos se han preparado. Tampoco dice y los siervos se han preparado, sino que está diciendo que la esposa se preparó. Está hablando de cómo se percibe la iglesia y cada cristiano en ese momento, en qué rol fundamental. Y esto lo podemos ver también porque el amor, como estuvimos viendo en cada una de las historias, va creciendo y va mutando, ¿sí? No se mantiene estático. Vemos como en historias como la de Paul y Flor comenzó siendo, me atrajo físicamente, después nos vimos y nos conocimos más, y ese amor que antes por ahí ponía a otras personas como prioridad, hoy la pone a Flor y pone a su esposa, porque el amor en nosotros tiende a ir creciendo y abarcando cada vez más espacio. Todo amor que se estanca, que se mantiene quieto, se estanca, se pudre, termina en algo muerto, ¿sí? Cuando ese amor se estanca. Por eso siempre es necesario que en nuestro amor que mantenemos con Jesús, ese amor vaya en crecimiento, ¿sí? Tenga una dinámica de ir abarcando cada vez más de nuestra vida. Es como que nuestra relación ya no se conforma con lo conquistado hasta el momento y quiere abarcar todo por completo. Vamos, por ejemplo, a lo que sucede cuando cada persona
acepta a Jesús como su Salvador, tiene esta convicción de sus pecados, de que necesita un Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Jesús se nos manifiesta como un Rey Salvador, ¿no? Se nos manifiesta como este Rey Salvador que viene a nuestras vidas para afirmar nuestra redención, esta salvación que estábamos necesitando. Ahora, por este Rey Salvador tenemos este conocimiento de que le pertenecemos a Dios, de que toda nuestra vida está rendida a su soberanía. Afirma también nuestra obediencia y pertenencia a su reino, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede cuando Jesús se nos revela como ese Rey Salvador. Después, lo que sucede en nuestro camino con Dios es que ese amor crece y comenzamos a verlo a Dios como Padre. Empezamos a verlo como un Padre que afirma nuestra identidad de hijos. Ahora empezamos a depender exclusivamente de Él, ¿sí? Estamos bajo su cuidado, su protección, y el Espíritu Santo es como que afirma esta provisión y ternura que tenemos de parte de nuestro papá. Entonces ya vimos estas dos cuestiones que vamos atravesando en nuestro camino con Dios como iglesia, de percibirlo a Jesús como un Rey Salvador, como un Padre, pero luego ese amor sigue creciendo, y terminamos por ver a Jesús como esposo. Un esposo que afirma ese amor profundo por Jesús. A ver, ahora la relación no solo pide esta ternura y esta obediencia, sino que pide un compromiso. El amor, en definitiva, también es entrega, es compromiso. Entonces, cuando empezamos a percibirlo a Jesús como esposo, es que estamos hablando de un amor que creció tanto en nosotros que ahora queremos comprometernos con Él. No por una cuestión de que lo debemos hacer por obligación, por religiosidad. Nos comprometemos por amor. Acá ninguno de los matrimonios que pasó se comprometió y se casó porque fue obligatorio. Eso por ahí sucede en otros países del mundo, ¿no? Que por ahí te doy 2 vacas, 2 burros y tu hija se casa con vos. Bueno, eso acá no sucede. Y el compromiso que hoy tenemos cuando ese amor empieza a crecer y entendemos a Jesús como esposo es un compromiso fundamentado en el amor. Vemos también que ya no se trata de una servidumbre o sumisión a un padre, sino que es una entrega completa. Y no estamos hablando de un amor romántico como el nuestro, si bien lo grafica y podemos verlo muy bien en las historias que pasaron por acá, sino que habla de otro tipo de unidad, ¿sí? Cuando nosotros decimos que los matrimonios son una imagen, una sombra de una realidad espiritual, es porque cuando Jesús se percibe como esposa, en las bodas del Cordero, no es que vas a pasar con un vestido blanco, con el velo, ¿no? Y ahí vamos a estar todos y Jesús esperándonos en el altar. No es ese concepto de matrimonio, pero sí es el concepto de la unidad. La Biblia dice que cuando el hombre se une a la mujer, dice que llegan a ser un solo ser. Y es esa realidad espiritual la que Jesús desea y añora desde lo profundo de su ser, ¿sí? Cuando vino a la cruz, todo fue con ese propósito, con ese día en mente, ¿sí? Él vino a la cruz, se comprometió con nosotros, volvió al Padre y ahora aguarda a su diestra ese momento preciso que suceda lo que leímos en Apocalipsis, de que el Padre diga, bueno, hijo, esta es la hora, quiero que regreses y te unas a la iglesia. Entonces, cuando hablamos esto de esta realidad de esposo y esposa entre Jesús y la iglesia, lo que hablamos es una unidad completa, unidad en plenitud con Jesús, ¿sí? En esta cuestión de ver a Jesús como esposo, una de las cosas a resaltar es que Jesús empieza a ocupar todo nuestro ser. En Mateo 22:37 Jesús dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Claro, una persona enamorada vive enlazada a Jesús en cada aspecto de la vida, ¿sí? A mí siempre me llamó la atención de este pasaje que Jesús no simplemente dice amarás a Dios con todo tu ser, sino que es bien específico, con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿sí? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que sos, ama a Dios. Y me costó entenderlo esto hasta que por ahí empecé a conocerla a Marianela. ¿Por qué? Porque me di cuenta que una persona enamorada, lo que le sucede es que de la persona que se enamora empieza a ocupar muchos lugares de tu ser, ¿no? Tu mente, por ejemplo. Estás pensando en la otra persona, estás pensando en cuándo la vas a ver, en la última vez que la viste, en la última conversación que tuvieron. Empieza a ocupar tus sentimientos, tus emociones, esto de las famosas mariposas en el estómago y todas estas cuestiones que a uno le sucede cuando se enamora. Empieza a ocupar tus proyectos, tu mente. Ya no te proyectás a vos solo. Si yo te pregunto y estás enamorado, ¿cómo te ves de acá 5 años? Difícilmente me digas algo que tenga que ver con tu persona solamente. ¿Por qué? Porque una persona que empieza a tener un compromiso con otra, ya proyecta de a dos. Es imposible que proyecte solo. Y esto sucede cuando empezamos a caminar en la identidad de esposa de Jesús, que ya no podemos hacer ni pensar nada que no lo incluya. Vas a ir por la calle y estás pensando en algo que Jesús te habló en ese día o el día anterior. Vas a estar pensando proyectos a futuro y no te va a salir pensar solamente cosas, no sé, por intereses individuales, sino que vas a empezar a planificar cosas que vienen del corazón de Dios, intereses de su corazón, ¿no? Empezás a proyectar, no sé, diseños divinos, diseños que vienen de Él. Ya nada no sé, hago lo que el Padre me dice solamente que haga y me limito a esa obediencia, sino que Él ocupa todo mi ser, Él ocupa todos mis proyectos, todos mis días están llenos de su presencia, ¿no? Y dice también con todas tus fuerzas. Y lo graficó muy bien y me encantó lo que dijo Joel cuando contó esto de que por ahí medio se rateaba del trabajo para verla aunque sea 5 minutos. 5 minutos. Ese esfuerzo de decir, salgo corriendo de mi trabajo, me tomo un bondi, no sé, tomo lo que sea, con tal de llegar y verla 5 minutos. Eso que para cualquier ser humano es ilógico y vos decís, ¿cómo vas a hacer eso? La lógica te dice, quédate en tu trabajo, almorzá, quédate tranquilo y la ves cuando podés. Eso es la lógica. Pero el amor te lleva a que pongas todas tus fuerzas y te esfuerces, aunque sea con verla 5 minutos de tu día, ¿no? Lo mismo empieza a suceder con Jesús cuando lo percibimos como nuestro esposo en esta identidad. Ya no importa lo que tengamos que dar, cuál sea el precio a pagar, cuál sea las fuerzas o lo que sea que tengamos que entregar, sino que todo se trata de, aunque sea estar 5 minutos con Él, aunque sea entrar en su presencia, decirle que lo amás, empaparte de Él. A ver, empezamos a ver los devocionales diarios que cada uno tiene, no como una monotonía o como una religiosidad, sino porque yo los estoy esperando. Yo estoy esperando encontrarme con mi amado en un versículo, en un momento de oración, en una canción, ¿sí? Eso es la iglesia que comienza a caminar en una identidad de esposa, que ya no mide precios. Gastón también dijo algo muy bueno y es, una noche en vela no resulta tan trabajoso para una persona que está enamorada. ¿Cuánta realidad hay en eso, no? Para estudiar, sí, ya a los 5 minutos, son las 11 de la noche y ya estás cabeceando. Pero viene tu enamorada
y sos capaz de quedarte toda la noche con tal de poder verla, con tal de charlar. A nosotros por ahí nos pasó que nos quedábamos por ahí hablando hasta tarde. 8 de la mañana. Al otro día había que trabajar y era como... Habremos ido sin dormir, tipo 1 hora. Me acuerdo una vez, 1 hora. Estaba como... 1 hora estábamos como inyectándonos cafeína. Pero, a ver, la lógica nos dice, andate a dormir, descansa, al otro día vas a trabajar, rendís bien y hablas cuando quieras. Pero el amor... Pero claro, pero después, a eso vamos con que cuando Jesús empieza a tomar en nosotros esta identidad de esposo, es que no medís costos. ¿Y cuántas veces nosotros somos tan tacaños para medir los costos en cuanto a lo que damos de amor a Dios? Pero ya fui un día a la semana, pero ya oré una vez, pero ya está, si ya hice esto, ¿para qué voy a...? No, una persona que camina en esta identidad ya no mide más costos y se da por completo en ese amor puro y genuino por Él. Segundo, queremos también enfatizar que cuando Jesús empieza a ocupar este lugar de esposo, que como dijo Marianela antes, todos tenemos una historia de amor particular para contar. ¿Por qué queríamos que sean estas 3 parejas las que pasen? Porque yo conocía más o menos las historias de cada uno y son totalmente distintas, ¿sí? Desde un noviazgo a distancia a uno que se ven todos los días, otros que tuvieron que esperar 3 años para ponerse de novios, otros que, no sé, se mandaban cartitas, otros que se llamaban, otros que hacían video chat. Son historias totalmente distintas las de cada uno. Algunos tuvieron más años de novios, otros menos. Y esto de que, si bien hay principios que algunos los dijeron los chicos mientras iban pasando en cuanto al noviazgo y están buenísimos que todos lo sepamos, pero cuando se trata de una historia de amor no hay fórmulas. No hay ninguna fórmula. No es que es 1 más 1, 2 y te va a pasar así y va a ser de esa manera. Te puede pasar de tantas formas. Y acá tuvimos 3 historias que dan muestra de eso. Y me parece maravilloso que Jesús con nosotros no hace copiar y pegar. No hace que, así como Jesús se dio a conocer a la vida de Matías, se va a dar a conocer a la vida de cada uno de ustedes. Mi historia con Jesús es distinta de la que tiene Marianela, que es distinta a la que van a tener o tienen cada uno de ustedes. Y eso es tan hermoso de Jesús. Habla de este vínculo personal, individual que tiene con cada uno de nosotros y de querer construir esta historia de amor con todos, ¿sí? Sin copiar modelos, formatos. Yo creo que si cada uno pasara acá y contara su historia con Jesús, la historia de cómo Jesús lo enamoró, cada uno tendría algo distinto. Y de cada historia aprenderíamos también cosas distintas. Veríamos a Jesús en sus facetas diferentes, de su carácter, de su personalidad. Y algo que me pareció muy interesante que dijo Pauli, que está muy conectado a algo que Dios me hablaba y me decía acerca de esto de Jesús como esposo, es que la faceta de Jesús como esposo habla de la iglesia poniendo a Jesús en el primer lugar de su corazón. Es decir, que Él ocupe cada espacio, que tome el trono de nuestro corazón, que pueda gobernar en cada área, ya sea, corazón abarca emociones, pensamientos, atención, en donde ponemos nuestra mirada. Y particularmente esto de poner a Dios en cada decisión de mi vida, algo que Dios hablaba, que Mati hablaba, era esto de los proyectos, de cómo proyectamos. Y es decir, cuando Dios comienza a ser el primero en tu vida, vos empezás a decir, ok, Dios, tomo esta decisión, pero necesito tu opinión, necesito que puedas decirme, está bien, es correcto. O sea, es ir juntos con Dios. Es súper importante, porque cuando empezamos a mover a Jesús del lugar que le corresponde, hay cosas que empiezan a venir y a tomar ese lugar.
O sea, cuando Jesús no está en el centro de mi corazón, quizás empezamos a tener estos problemas o desviarnos quizás de su voluntad. Entonces vienen, no sé, quizás problemas interpersonales o, no sé, estos problemas emocionales que particularmente me pasaba un montón hasta que fue como, yo necesito que Jesús sea el centro de mi vida, yo necesito que Jesús ocupe el primer lugar, el lugar que le pertenece a Él. O sea, creo que el deseo de Jesús es de que Él necesita que su iglesia pueda decirle, Jesús, yo quiero ponerte en primer lugar. En todo. A veces somos como, bueno, en esto sí, pero no, esto me lo quedo para mí, en esto no. Pero realmente que Él pueda abarcar todo. Hay un versículo que Dios me hablaba hace 2 semanas que está en Efesios 1:23 y dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. O sea, acá podemos ver el propósito. O sea, la iglesia dice que Jesús llena y completa la iglesia. ¿Sí? El cuerpo de Cristo. Este es el primer propósito, del que podamos caminar en la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. ¿Sí? Sí, y como bien decía Mari, en este pasaje, Jesús completa absolutamente cada área de nuestras vidas y eso también llevado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. También hay un versículo en Oseas 2, 14 y 16 que dice: pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí hablaré tiernamente. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Exactamente. Acá vemos cómo hace Jesús para enamorarnos de esa manera y presentarse como esposo. Cuando dice, ya no me llamarás Señor mío, me llamarás esposo mío. Y dice que para hacer eso la lleva al desierto. Usualmente creemos que el desierto se trata siempre de problemas, de, bueno, estoy atravesando un desierto, el desierto emocional, un desierto en esto. Sin embargo, desierto es ese lugar solitario entre Dios y nosotros. A eso es a lo que Jesús llama desierto. A un lugar donde vamos a estar solamente Él y yo. Y es en ese lugar donde empieza a enamorarnos y a crecer en esa relación de tal manera que un día te encontrás diciendo, ya no te llamo Señor mío, te llamo esposo mío. En mi experiencia, para contarles por ahí un caso, ustedes después tendrán sus historias seguramente y si no las irán viviendo. Pero en mi caso particular, el desierto al cual Dios me llevó fue un periodo en el cual me pidió por ahí alejarme de todas las distracciones que había en mi vida y enfocarme plenamente en buscarlo a Él. Distracciones llamo a, no sé, los que me conocen saben que disfruto mucho de leer. Y llegaba a leer, no sé, un libro por semana. Hablo de literatura, novelas, cuentos, ese tipo de cosas. Me gusta mucho el cine, veía películas, series. Y fue un tiempo en el que dije, voy a ir a ese desierto a encontrarme con vos. Me salgo de todo. De todo libro que no me hable de tu persona, de toda película, de todo. No porque estuviese mal, por favor, no quiero que parezca eso. Simplemente fue el proceso y la historia que Jesús quiso construir conmigo. Y dije, bueno, lo voy a probar 2 semanas. Tuve esas 2 semanas, los primeros días me costó, pero estaba, bueno, vamos a leer, buscaba, estaba como muy hambriento, porque sabía que había algo de Jesús que Él quería revelar en esos días. Y fueron transcurriendo los días y fue tanta riqueza la que fui descubriendo en Jesús. Se encendió un amor apasionado en mi corazón por Él, que de esas 2 semanas pasó a ser 1 mes, pasó a ser 2. Y siguió transcurriendo y hoy, si por ahí dejo muchas cosas de lado con tal de abocarme a todo lo que me hable de Él, no es ni siquiera por fanatismo, religiosidad, sino porque realmente cautiva absolutamente todo tu ser.
Esto lo pongo solamente como un ejemplo y una experiencia de cómo fue mi vida, pero te animo a que, así como habla este capítulo de Oseas, puedas vivir tu desierto personal con Dios, con Jesús, para dejar de llamarlo a veces Señor mío y entrar en esta faceta de decirle esposo mío. Hablando de procesos, recuerdo que estaba en uno de mis procesos más profundos y yo creo que, claro, este versículo de Oseas 2:14 habla tan claro de que cuando estamos en un proceso o en el desierto, se nos habilita a escuchar la voz de Dios y particularmente, voy a contar un poco que soy una persona, o eso Dios está trabajando conmigo, demasiado emocional. No está mal ser emocional, pero sí que cuando tus emociones empiezan a controlar tu vida, eso sí, no está bueno. Porque volvemos a hacer hincapié que Jesús tiene que ser el que controle nuestra vida, ¿no? Y bueno, era demasiado emocional, entonces había entrado en un proceso de tener que esperar. Una persona emocional o impulsiva, como lo peor que le puedes hacer, o lo peor que me puedes hacer es como decirme, no, tenés que esperar. Tenés que esperar un tiempo. Y era como, no, y Dios, ¿y cuándo? ¿Y por qué? Y era esto de dejar de tener el control de las cosas y empezar a cederle el control a Dios. O sea, hay una frase de Jason Upton que me encanta que dice que amar es ceder el control. Entonces yo en ese tiempo estaba empezando a amar a Jesús. Entonces era como, ok, Dios, te cedo el control. Pero vieron cómo somos las mujeres a veces que queremos todo ya y a veces nos toma como... como ansioso, la ansiedad, así como ansioso. Como la ansiedad y querés ya y querés saber y empezás a preocuparte. Y era como preguntarle todo el tiempo a Dios, ¿por qué tengo que esperar? ¿Por qué tengo que esperar? Yo creo que lo cansé. Y en un momento como de profunda como tristeza escuché a Dios decirme, yo necesito que mi amor sea suficiente para vos. ¿Qué? Eres tú. Era como, si yo necesito ser suficiente. O sea, y ahí volvemos a hablar esto del primer lugar. Claro, había cosas en mi corazón que ocupaban ese lugar de Dios. Entonces, cuando escuché su voz diciendo, yo necesito ser suficiente, este proceso es porque quiero que tu mente, que tu corazón, que tus pensamientos, que toda tu atención esté en mí. O sea, es necesario. Y creo que cuando escuchamos a Dios es como un bálsamo de sanidad para nuestra vida. Así que si quizás sos una persona que cuando va a la intimidad ora demasiado y hace un monólogo, te invito a como que pares y hagas como un selá y escuches a Dios, porque es la voz que te va a sanar. Y Dios en ese tiempo empezó a hacer un proceso como muy duro, pero a la vez era un proceso de sanidad para mi corazón. O sea, entendía que Él necesitaba que su amor sea totalmente suficiente y que mi corazón no abarque otras cosas, ¿sí? Y qué sé yo, quizás me pasó un montón que ponía mi corazón en cosas que no valían la pena. Entonces, cuando entendí y aprendí a entregarle eso a Dios y aprendí a entregarle toda mi confianza a Dios y esperar en Él, ahí es cuando Dios soltó como su voluntad y esto es de aceptar el proceso, ¿no? Amo a David porque es mi personaje preferida, pero lo amo porque él aceptaba el proceso. Es como, ok, Jesús, como que está bien, quítame todo, pero no me quites tu presencia. Y me puse como en esa posición, como, ok, esto duele, ok, no puedo esperar, soy súper inquieta, soy súper ansiosa, pero yo también quiero que vos seas suficiente. Entonces este llamado de la iglesia a poder corresponder a lo que Jesús te está diciendo. Estas historias por ahí que abrimos un poco nuestro corazón y nuestra vida para que conozcas, es sencillamente para enfatizar y que quede bien claro que es Jesús siempre a la puerta para tener una historia de amor con cada uno de nosotros, para cautivarte en toda plenitud. Porque no basta con tener un día a la semana, no le basta con que sea tu religión o con que abarque ciertas áreas. Él, como una persona enamorado, se da por completo y espera lo mismo, el que te des por completo.
Así que te invitamos a esto, a que puedas tener tu propia historia. Y por último, queremos hablar que cuando vemos a Jesús como esposo, también lo vemos como ese esposo que debe ser esperado. En Apocalipsis 22:17 dice: Y el espíritu y la esposa dicen ven, ven, y el que oye diga ven. Acá está finalizando Juan su libro de Apocalipsis y me encanta porque termina con esta exclamación en la que volvemos a decir, no dice el espíritu y los hijos, el espíritu y los siervos, dice el espíritu y la esposa, porque es esta iglesia que comienza a ver a Jesús como su todo, como su centro, como ese anhelo y deseo. Me encantó ver en historias como la de Gastón y Vicky, esto de extrañarse, de tenerse lejos y de no poder esperar ese momento en el que Vicky baje del micro, del avión, o sea Gastón, y poder verse, ¿sí?, nuevamente. Porque eso es precisamente lo que comienza a pasarnos con Jesús cuando lo vemos de esa manera. Ya no nos da igual sentir un poquito su presencia en una reunión, sentir un poco su presencia en nuestras casas, sino que decimos, no veo el momento, no veo ese momento de volver a encontrarnos, de ser unos nuevamente, de que regreses y tengamos estas bodas en las cuales nos unamos con vos, que mis ojos físicos te vean, de que te pueda dar un abrazo tangible, así como el que le doy a mis amigos, a mi novia, a mi viejo, a mi vieja. No veo la hora de que llegue ese momento, ¿sí? Una iglesia que camina en esta realidad de ser la esposa de Jesús, ¿sí?, no le va a dar igual. No le va a dar igual. Bueno, que Jesús venga cuando tenga que venir. No, porque hay un deseo y un amor que nace desde lo profundo que te lleva a desear eso y a pedir por eso, ¿sí? Es lo que va sucediendo en nuestras vidas y en la iglesia, que comienza a sentir el amor de Jesús por completo, por completo. Quería hacer esto del deseo, algo que particularmente me pasó y bueno, me pasa que cuando te enamorás de la persona de Jesús y te enamoras de su corazón y empezás a ver, esto es un proceso, ¿no? Es como que uno no lo habla como que no, sí, tuve un encuentro con Dios y me reenamoré de Jesús. No, eso es un proceso que es necesario pasar, va por etapas, va por partes, pero algo que es como empezás a desear a estar con él, empezás a desear pasar tiempo, escucharlo, saber, no sé, qué es lo que quiere decir, qué es lo que hay en su corazón, ese anhelo de verlo y el anhelo que despertó también en mí, el anhelo de ver a Jesús volver. Es como que ver a Jesús como esposo nos lleva también a vivir esperándolo. O sea, como que, ya no camino en mi vida de una manera, sino que vivo esperándolo como iglesia, me preparo todo el tiempo porque sé que va a venir, sé que va a volver, a lo que Gastón decía esto de y dormía y a la noche no dormía porque, no sé, al otro día me iba a encontrar con Vicky, sabía, y yo estaba esperándola y había un deseo, bueno, que eso mismo pueda ser reflejado en nosotros para con Jesús. Es necesario estar esperándolo porque sabemos que Él va a volver, que su venida está pronta y es eso de incrementar este deseo, mismo en oraciones. Yo creo que lo que quizás hoy vivo con Jesús son frutos y es una experiencia de haber orado intencionalmente. Decir, Jesús, yo no entiendo nada de tu venida, pero quiero saber. O sea, este anhelo de, no sé, no te amo quizás como debería hacerlo, quiero amarte. O sea, a veces es sincerarse con Dios. Es como que Él no se asusta de tu corazón, no se asusta de lo que puedes llegar a decir, Él ya lo sabe. Entonces, sincerate con Dios, real. O sea, no sé qué te esté pasando ahora mismo, pero es como,
Dios, me pasa esto y esto. Cuando empezamos a exponer nuestro corazón a la luz de la cruz, a la luz de Jesús, de la palabra, o sea, hay algo que mueve el corazón de Dios totalmente. Es como, ok, estaba esperando que me lo dijeras, voy a hacer algo. O sea, Dios se mueve al ritmo de nuestras oraciones todo el tiempo. Y eso es hermoso porque Él siempre está esperándonos. Entonces, está bueno esto de decir, Jesús, yo quiero que esto sea recíproco, quiero esperarte. Y sumo algo más, o sea, la relación con Jesús te va a dar mucha seguridad. También poder ver a Jesús como esposo. Algo que particularmente quizás nunca me sentí tan amada antes, ¿no? O vista por alguien. Y Jesús como esposo, como una novia a un novio, como que él empieza a decir, qué sé yo, me acuerdo de Cantares que le dice, es un reflejo, no tiene una connotación espiritual, y en Cantares le dice Salomón a la Sulamita como, qué hermosa eres, amada mía, esposa mía, etc. Es como que cuando empezás a ver a Jesús en esa faceta, también empiezas a decir, wow, como que Jesús me afirma también. Entonces puedo encontrar seguridad en Él y no en otra persona, y no poner mi seguridad en alguien más, en algo más, ¿sí? Así que simplemente eso. Con esto concluimos un poco el podcast de la mejor manera, que es con esto que dijo Mari de poder sincerarnos con Dios, sincerarnos con Jesús. Government say it. Government say it.